Malvin. Vieja barriada sin fin. Junto al buceo sientan el latín, viejo Palermo, barrio Surgentil, Jacinto Vega, nuestra voz. El pantaloso con amor. Para muchos, el barrio es su primera patria. Allí se forjan las primeras historias, hacemos nuestros primeros amigos, transcurren las primeras anécdotas de vida. ¿Cuántos conocen la historia de su barrio? ¿Cuántos vecinos saben por qué su barrio se llama como se llama? ¿Cuántas voces de vecinos podemos sumar para que nos ayuden a construir las historias barriales? Paso Molino es modo de recordar. Cada barrio tiene un sinfín de historias que lo hacen único y le dan un sentido de identidad. Relatos de migrantes, hazañas deportivas, luchas sociales, mitos urbanos, que a su vez se van trasladando de generación en generación. El Cerro Fiel, Villa Española y Peñarol. Porque conocer la historia de los barrios es descubrir la historia de los vecinos y a través de sus relatos conocer la historia de la ciudad. Bienvenidos, esto es Fix Barrios. Nos vinimos para el oeste de Montevideo para empezar a transitar la historia de un barrio. Así lo llaman los vecinos. Una zona con un fuerte sentido de identidad, que a lo largo de la misma ha tenido como denominador común la solidaridad. Una historia de trabajo con industrias que han marcado la misma, como son el BAO, ANCAP, con instituciones culturales como La Soberana, Los Diablos Verdes, La Reina de la Teja, como un hombre nacido en este barrio que marcó la historia de la izquierda, como fue Tabaré Vázquez, El Arbolito, Progreso y tantas otras instituciones que le dan identidad a la barriada. Bienvenidos a Fix Barrios, bienvenidos a la reina de la solidaridad, La Teja. Para empezar a recorrer parte de la historia de este popular barrio de Montevideo, tenemos que remontarnos al siglo XIX, incluso antes de que Uruguay exista como país. Allí ya hay algunos documentos que refieren al Rincón de la Teja. Y a lo largo de los años, cada vez más se va a imponer ese nombre. ¿Por qué? Porque el techo de algunas construcciones estaba realizado con este material, la teja. Y es que aquel techo se veía tanto desde la zona del cerro como de la zona de lo que hoy es Belvedere y también lo que hoy es la Ciudad Vieja, que en aquel momento era la Montevideo amurallada. Por lo tanto, se empezó a destacar como un objeto que le va a dar nombre a la zona. A mediados del siglo XIX va a llegar un inglés. Hablamos del inglés Samuel Lafone. Estamos en la plaza que lleva su nombre. Hay una calle también en el cerro que lleva el nombre de aquel inglés que decidió en el año 1842 llamar a parte de esta zona como Pueblo de la Victoria, en homenaje a su reina, la reina Victoria. Desde aquel momento, las dos denominaciones, La Teja y Pueblo Victoria, comparten el recorrido histórico y por eso muchos vecinos hasta el día de hoy siguen con opiniones diversas respecto hasta dónde van los límites de uno y del otro. Como hizo referencia Jaime Ross a los barrios Sur y Palermo, rivales y hermanos, algo de eso se replica acá en el oeste de Montevideo. Pero fuimos a buscar a Agustín Montemuiños para que nos contara mucho más
de la historia de la teja, ya que él es un especialista sobre la misma. Bueno, Agustín, buen día. Muchas gracias por recibirnos en tu teja. ¿Cómo arranca tu historia vinculada al barrio? Bueno, mi historia es que nací acá. Mis padres compraron una vivienda en el año 84, cuando comenzaba la apertura democrática. Eran profesores de historia, se radicaron acá en La Teja. Yo nací en el 85, así que viví toda mi vida acá en La Teja. Fui a 3 escuelas, fui a la escuela ANCAP primero, después fui a la escuela Cabrera, hoy República de Sudáfrica, y después terminé mi ciclo escolar en la Divina Providencia. Hincha de Progreso, naturalmente, que es el equipo más importante y más representativo de La Teja. Después con algunos amigos, todos exalumnos de Divina Providencia, que éramos el Potencia, que llegó a jugar un par de años atrás en segunda división. Y siempre tratando de colaborar más con la parte de deporte, que es lo que a uno le gusta, y con la investigación y divulgación histórica también, que es parte de conservar esa llama de la identidad que tenemos los tejanos, que nos consideramos montevideanos, uruguayos, pero particularmente tejanos. ¿Ha cambiado mucho la teja, aquella teja de cuando eras niño, a esta teja de hoy? Sí, porque yo cuando era niño todavía quedaban algunos lugares de trabajo, quedaba el vago, quedaba lo último de algunas fábricas y eso, y era un barrio donde había mucha más gente que vivía y trabajaba en La Teja. Hoy es más una ciudad más dormitorio, como se dice, de otras localidades. Y Agustín, ¿cómo nace tu interés por la historia del barrio y de alguna forma por reivindicar esa historia y diferenciarla a su vez en parte de la historia del pueblo de Victoria? Bueno, nace por herencia de mis padres, que son profesores de historia, y el gusto por la historia. Después porque había leído algunas cosas. Hay un diario acá que se llama El Tejano, que es del año 89, y en El Tejano se escribían algunas cosas de historia. Había algunos investigadores aficionados, como también lo soy yo, como Ignacio Nacho Piris, que fue directivo de Progreso y presidente del Club Arbolito, que se dedicaban a tratar de reconstruir la historia a partir de los relatos orales de los vecinos más viejos de La Teja, por decirlo de alguna manera, y a partir de sus artículos y un poco lo que siempre en tercer año de la escuela se trata del barrio como una unidad temática. Me quedan algunas dudas sobre algunas cosas, no me cerraba mucho. Bueno, me dediqué a eso, a investigar, a hablar con algunos vecinos y vecinas más grandes de edad, que por suerte como empecé esa tarea bastante joven, muchos de ellos estaban en plena lucidez para poder contarme, algunos me aportaban materiales, fotos, documentos. Y en todos estos años y con toda esa información, si nos podés dar un pantallazo general de cómo se construye esta historia de La Teja. Bueno, no hay tanta documentación, inclusive no hace mucho anduve por el Cabildo a ver qué había y no había mucho tampoco en el Cabildo, como que siempre fue una zona media olvidada esta en el registro histórico. Yo siempre cuando veo un libro de Montevideo, parece que Montevideo fuera de la Ciudad Vieja hasta Carrasco, como que de la Ciudad Vieja para este lado acá no había gente. Y bueno, acá en La Teja hay un montón de lugares, naturalmente no son tan atractivos como otros, pero hay una historia acá de La Teja y un montón de lugares. Caminamos a la previa y te comentaba del aeroplano acá enfrente de Plaza Lafone, donde cantó Gardel. Pero este era el epicentro de La Teja, la Plaza Lafone, era donde se movía la gente, era el paseo público que hubo en La Teja casi siempre, junto a la Plaza 25 de Mayo. Y en su momento la playa Rompeolas, que hoy está inhabilitada por ANCAP, que la cercó, pero bueno, teníamos hasta una playa y todo en La Teja, que a veces la gente no lo sabe. Y la Plaza Lafone, como te decía, era el epicentro. De hecho, cuando Tabaré Vázquez asume la intendencia, asume la Plaza Lafone. Habíamos dicho que vendríamos a la Plaza Lafone, a este barrio de Montevideo, a La Teja, como símbolo y homenaje a todos los barrios y a todas las plazas de Montevideo. Después de haber investigado, después de haber repasado la historia de La Teja, si tenés que definir cuál es la identidad del barrio, cuáles son las características salientes de los tejanos. Bueno, yo creo que una parte de la identidad es la solidaridad, que se ha expresado muy temprano. Hubieron huelgas en 1902, después en los años 20, en los años 40, 50, en los años 60, 70, el tejazo.
Hay una historia de ser combativo, de ser rebelde frente a las injusticias y una solidaridad marcada desde el principio de La Teja, ¿no? El inicio de la huelga general es en La Teja, del sindicato Lidrio. Entonces está esa característica de ser solidario, esa característica de ser combativo. Otra característica que no es menor es el aporte cultural. En La Teja nace Los Diablos Verdes, nace la Reina de La Teja, sale la Bohemia, sale la Falta de Resto, sale la Calacana, nace el hip hop en los años 2000, La Teja Pride. El movimiento hip hop en Montevideo nace acá en La Teja Pride hoy es, como dice, uno de los orgullos, ¿no? Como le dice el nombre de nuestro barrio, pero también el teatro con el cine Miramar y con Carlos Brusa, que era de La Teja, la escultura con los hermanos Portela, que eran parte del taller de Belloni, muchas de las obras que se ven hoy de Belloni en Montevideo fueron hechas por los Portela. Eso creo que también en la cultura es importante y por supuesto el fútbol, ¿no? Agustín, si vos tenés que definir a La Teja en una frase, ¿cómo la definís? Bueno, hay mucha gente que le ha definido La Teja. Tabaré Vázquez en su discurso definía La Teja, Los Diablos Verdes, la Reina de La Teja, la propia La Teja Pride. Algunos otros escritores como Carlos Liscano han tratado de definir La Teja. Creo que todos en síntesis hablan un poco de lo que hablamos más temprano de la identidad, la solidaridad, la cultura, el deporte, son esas características de La Teja. Creo que la solidaridad es lo que más es en común, ¿no? Porque tanto, por ejemplo, Los Diablos Verdes, que era una manifestación artística, tenía su policlínica, el Club Arbolito lo mismo, es una manifestación más deportiva, Progreso tenía un comedor, entonces como que siempre, más allá que una institución naciera con otro fin cultural, deportivo o más barrial, siempre se inclinan hacia la solidaridad. Los barrios se van construyendo lentamente, en etapas, como la vida de las personas. Hay determinados momentos en los que se dan determinados cambios que no necesariamente tienen que ver con ese barrio, sino que tienen que ver con los gobiernos de turno. Como por ejemplo en el año 1931, que se va a fundar ANCAP. A partir de ese momento, una cantidad de obreros importante va a llegar hasta este lugar. Y años más tarde van a construir una escuela, la número 170, la escuela ANCAP, para los hijos de aquellos obreros. Y esta escuela a lo largo del tiempo fue convirtiéndose en un escenario al cual no se puede evitar si uno quiere hacer referencia a la historia de La Teja. Y por esta escuela pasaron cientos de niños, cientos de maestras y cientos de historias, como la de Sebastián Giovanelli, que a partir de este momento comenzamos a disfrutar. Otro que vivió momentos hermosos en el barrio de La Teja. Estás loco. Seba, muchas gracias por de alguna forma invitarnos, traernos a tu barrio de la infancia, La Teja. Si vos tenés que empezar a recordar cómo empezó tu historia acá en el barrio, ¿a dónde nos llevas? La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿A dónde los llevo? Y bueno, la realidad es este lugar. O sea, en definitiva, esta es mi escuela. Acá es donde uno empieza a crecer y podríamos decir donde se generan los cimientos para lo que uno después hace. Yo vengo a La Teja con 2 años, nazco en Lezica y ahí por un tema de salud yo tenía un problema en los bronquios, entonces se estaba construyendo un complejo que es acá a 2 cuadras. Mi vida se generó acá, en 5 o 6 cuadras, acá a la vuelta. Y bueno, se estaba construyendo un complejo de viviendas del banco hipotecario. Mis padres eran ahorristas en aquel momento, eran muy jóvenes y del interior. Y por un tema ya te digo, de salud, mis padres presentan una nota al banco hipotecario para que les permita habitar la casa antes de que estuviera habilitado el complejo. Se hacen las habilitaciones correspondientes y mis viejos se mudan acá sin luz, por ejemplo. Los primeros meses de mi vida era, o sea, en ese momento, después de los, ya te digo, año y 10 meses, 2 años, a la luz de la vela, hasta que el complejo se habilitó formalmente, empezaron a venderse el resto de las unidades y bueno, y hoy es un complejo hermoso, maravilloso, pero fuimos los primeros en ocupar un complejo de 152 viviendas. Mi papá sigue viviendo acá en La Teja, yo vengo seguido y la realidad es que el barrio está lindo, hermoso. Es decir, yo sigo viniendo y sigo viendo a los chicos jugar al fútbol en la calle. Enfrente a donde yo vivía
hay una canchita de fútbol y siempre hay algún pibe jugando, nunca está vacía. Y los recuerdos que yo tengo de este lugar de la escuela lo resumo en felicidad. Yo acá fui feliz. Seba, La Teja es un barrio muy, muy popular. Si vos tuvieses que definirla en una frase, ¿cuáles son las características, de acuerdo a lo que vos viviste, a lo que te tocó vivir, que definen al barrio? Familia primero. Es un barrio familiar, La Teja. Es familiar y familiero. Acá hay mucha gente que si lo puede hacer, no se van toda su vida a La Teja. Hay un arraigo, un sentir de pertenencia que es muy importante. Y ¿sabes qué? Que yo creo que lo mantiene hasta hoy, el sentir de barrio. Porque vos vas a otros lugares de Montevideo donde también hay barrios, pero que cambió porque las edificaciones crecieron, la ciudad creció para arriba, mucho edificio y poco contacto. Cuanto más edificio, menos contacto. Que está bien, uno lo entiende, es válido porque es parte del crecimiento de un país, pero la realidad es que salir a la puerta, a la vereda y que tengas al vecino al lado y decirle buen día, hoy es un golazo y no siempre pasa. Cuando se vive en edificios es diferente, a veces no sabes ni quién vive en tu mismo piso. La vida te ha llevado a vos, como a tantas personas, a moverse de barrio, ¿no? Y el vivir en otra zona te hace extrañar algo de aquella Teja o de esta Teja. Sí, extraño un montón. Yo me voy de La Teja con 16 años, con mis padres que se van para Capurro. Estaba en el liceo, me quedaba más cerca incluso, aquella casa de Capurro, que también recuerdo con mucho cariño, pero yo me crié acá. Y después elegí volver y acá nació mi primer hijo, el más grande, que tiene 17 años, y él lo mismo. Los primeros 8 años de su vida los pasó acá y tengo recuerdos que son imborrables. El hecho de salir a jugar a la pelota con mi hijo enfrente, como salía yo con mis amigos. Yo venía a la escuela, pero así lo recuerdo claramente, tenía 10 años y venía solo. Hoy es inimaginable, a pesar de que vivía a 3 cuadras. Me agarraba la túnica, la moña, la mochila y caminaba para acá. Eso, ¿no? La tranquilidad, la paz del barrio, más allá de que el siempre y la siempre recomendación de ojo, porque sí, siempre hay alguno que te puede sacar una mochila, cuidado de los ómnibus, esas cosas que pasan en los barrios que en otros lados como que son más lejanas. Vos hoy pensás en dejar a tu hijo ir solo a la escuela, aunque sea en 3 cuadras, con 10 años no lo dejás. Y eso lo extraño mucho como perteneciente a La Teja, pero lo extraño como ciudadano, sin importar el barrio. Esa tranquilidad que en algún momento los padres tenían y nosotros, los niños, teníamos de ir a la escuela porque el mensaje que bajaba era ese: calma, tranquilo, ojo la calle y más nada. Para terminar, Seba, si vos pudieses, imaginate que el barrio te está escuchando, se personifica y te está escuchando y vos le podés hablar. ¿Qué mensaje le das a aquella Teja que te vio caminar, jugar entre estas calles? Bueno, voy a ir de lo menos importante a lo más importante de lo que me sale, al revés de lo que dice el manual. Lo primero que le quiero decir al barrio es que no cambie. O sea, yo vengo y me sigo sintiendo como cuando era niño. Más allá de algunas cuestiones que son normales y que van cambiando, uno sigue teniendo la referencia en el barrio del colectivo, del colectivo barrial, del charlar, de conversar, el legado de Tabaré Vázquez, la murga, la Reina de la Teja, los diablos. Qué sé yo, salir a la placita a jugar con los amigos. Hoy los niños le dicen parque, en aquel momento era la placita, y acá la placita está hermosa. Hay un liceo hoy en la placita, pero sigue estando y se puede perfectamente jugar. El jugar a la pelota, el jugar al cordón en la calle, con la pelota, pique cordón, exacto. Eso es lo primero que le quiero decir, que no cambie. Y lo último que le quiero decir, que me parece a mí lo más importante, muchas gracias. Muchas gracias por haberme, de alguna forma, permitido estar acá, por haberme formado, como siento que el barrio me formó, y por haberme ayudado, entre otras cosas, porque todo esto es multifactorial y uno se va nutriendo un montón de cosas, a siempre tener los pies sobre la tierra y siempre mirar un poco más allá de donde uno se mueve, ¿no? El barrio es el barrio, acá prácticamente nacimos, acá nos criamos y me parece que lo único que podemos hacer es, o lo más importante que podemos hacer, es agradecer. Cuando recorres la historia de un barrio, cuando conversás con sus vecinos, comenzás a identificar lentamente, pero de forma profunda, la importancia que tienen algunas instituciones barriales porque han generado una huella en miles de historias y generan un lugar común de vínculos
que perduran en el tiempo. Tenemos detrás la sede del Club Atlético Progreso, que es teatro también, porque no es solo institución deportiva, es institución cultural también. Marca el latir de parte de La Teja. Nació por allá por abril de 1917 y tiene como uno de sus íconos más importantes el Campeonato Uruguayo de 1989. Pero no se habla solo de triunfos deportivos en La Teja, se habla de una vida compartida. Y por eso fuimos a buscar la historia de uno de sus vecinos, uno nativo, que vivió toda su vida en el barrio. Les hacemos referencia a Luis Lizarazu, que tiene todo esto para contarnos de La Teja. Muchas gracias por invitarnos a tu doble hogar, a tu hogar físico y a este hogar que es el barrio, que es La Teja. Muchas gracias por recibirnos. Si vos tenés que contarnos cómo está tu vida asociada al barrio, ¿desde cuándo? ¿Por dónde arrancás? Tengo 63 años, profesor de educación física jubilado y los 63 años en La Teja. Nací en Emilio Romero 870, estamos a 1,5 cuadras, 2 cuadras. Estoy ahora en Emilio Romero 712. Viví en Heredia y Emilio Romero, que es 1 cuadra más para allá. O sea, nunca salí en los 63 años, nunca salí de las 5 cuadras que hay acá. Padre y madre vinculados a La Teja desde siempre. Mi mamá, si bien nació del otro lado de Carlos Ramírez, allá cerca de la Ferrosmal, muy joven se mudó para La Teja. Mi papá vivió toda la vida sobre Carlos María Ramírez, nació ahí. Cuando se casaron se vinieron ahí, a Emilio Romero 870, el lugar donde yo nací. Y bueno, los 63 años míos ahí y los 70 años de mi madre, 70 y pico años ahí en esa casa. Mi mamá tiene 87, aún vive. Mi papá ya fallecido, funcionario del ANCAP de toda la vida, de ir y venir del ANCAP. El lugar identificatorio de La Teja es La Llama, que ahora queda un poco más tapada por el tema de las viviendas, pero siempre fue La Llama del ANCAP, el lugar que identificaba un poco el signo de aproximación al lugar de uno. ¿Y tu vinculación con Progreso se da todo en simultáneo? ¿Despierta un poco después? ¿Cómo recordás tu vinculación con el equipo del barrio? Cuando yo empecé a ser gurí, Progreso militaba en la C, jugaba contra equipos como el Expreso, como el Iriarte, Mar de Fondo, era otra época. Mi papá era hincha de Cerro, nosotros íbamos caminando a la cancha de Cerro, al Trócoli, y recuerdo que con aproximadamente, calculo yo que serían 12 años, me invitan los amigos del barrio a ver a Progreso. Mi primer partido es Progreso Mar de Fondo, en la cancha de Progreso. Mi vinculación con Progreso pasa mucho por lo afectivo, por lo deportivo, por lo barrial, pero también pasa por un entramado social muy particular de aquella época, ¿no? Yo nací en el 63, en 1973 empieza la dictadura. Obviamente que yo de los primeros años tengo algunos recuerdos vagos, tengo la ocupación del ANCAP, por lo que en aquel momento eran las fuerzas conjuntas, llegando, tengo la idea de los camiones y de los tanques de guerra, sí, tanques de guerra, pasando para el ANCAP, porque mi papá estaba ocupando el ANCAP en ese momento. El ANCAP fue de los últimos lugares que la dictadura tomó y desalojó. Mi papá estaba ahí para que no les pasara nada. Recuerdo a la gente corriendo rápido para tratar de marcar presencia y que no les pasara nada a lo que estaban ocupando adentro. Con el correr de la dictadura, Progreso toma un rol protagónico desde el punto de vista social y desde el punto de vista de buscar a su manera el retorno a la democracia. Se da una situación muy particular, que es el famoso comedor de Progreso en aquel tiempo, donde la solidaridad de la zona, todo lo que significa La Teja desde el punto de vista de los obreros, de los estudiantes, de los movimientos sindicales, y bueno, mi vinculación es con el comedor de Progreso, a tratar de juntar cosas para los chiquilines, y bueno, eso te va metiendo de a poco. Obviamente que después la parte deportiva también te arrastra. En aquellos tiempos el fútbol era uno de los pocos pasatiempos que había, porque nosotros no teníamos, obviamente, que ni celular, ni computadora, ni el fin de semana ir a la cancha
era muy lindo, eso me fue vinculando al club, me fui haciendo más conocido dentro del club y como mi primer hito es haber participado con Tabaré Vázquez de presidente de una directiva en calidad de suplente y era bibliotecario en un club que no tenía biblioteca. ¿Qué recuerdo tenés de aquel Tabaré dirigente de Progreso? Es el recuerdo del Tabaré presidente de Progreso, el que gritaba los goles en la cancha, el que hacía lo imposible para conseguir el dinero, para que las cosas funcionaran lo mejor posible. Otro movimiento a través del fútbol, no es toda la parte comercial que existe ahora, era todo mucho más de corazón, de amor propio, de encontrar algún jugador, de encontrar algún técnico. Pero Tabaré Vázquez era, la verdad que para nosotros era uno más. Luis, no es casual que hoy te encontremos luqueado así, es decir, no te vestiste porque veníamos a conversar contigo. Camiseta, bandera, termo con sus adhesivos correspondientes. Sí, el clima no permitió jugar el fin de semana y bueno, hoy martes, semana de turismo a las 11 de la mañana, partido con Liverpool y ahí estaremos. Luis, estamos acá en el Paladino, en esta previa del partido contra Liverpool. ¿Qué se siente? ¿Qué siente el vecino, el hincha de Progreso, cuando llega, cuando se encuentra con el barrio ahí en la tribuna? ¿Cuál es la sensación que hay? La sensación es pertenencia. Nada, somos parte. El Paladino, el barrio, la gente. No es sensación de que vas a un lado nuevo, es tu lugar. Por ahí hay canciones que hablan de este tipo de cosas, ¿no? No te habrás de morir nunca, viejo barrio compañero, mientras viva un gurisito que aprendió a querer tu suelo, un corazón aurirrojo que da como señuelo. Y es eso, es la Reina La Teja, es los Diablos Verdes, es Progreso, es el ANCAP, era la Codarbi, era el BAU, era eso. Y bueno, te criaste acá adentro y pasaste un montón de etapas acá adentro. Yo por un tema mío profesional estuve un tiempo desvinculado del club porque trabajaba en otros equipos de básquetbol y de fútbol y obviamente me llevó a alejarme del club por razones obvias, pero el sentimiento y obviamente que ni bien pude volver, me metí acá adentro, ¿no? No hay una palabra que pueda expresar lo que es entrar a tu casa. Hola. Nada. Adelante, Luis, gracias. Ustedes. Hola. En esta primera parte de la historia de La Teja nos propusimos ir a su espacio más profundo en relación a su historia, obviamente. Y por eso le propusimos conversar con Agustín Montemuiño. Repasamos su sentido de identidad a través del testimonio de Sebastián Giovanelli y de Luis Lizarazu, con dos perspectivas bien distintas. Por un lado, la importancia de la institución educativa dentro del barrio y por otro, cómo la vida de un nacido en el barrio está atravesada por una institución deportiva como es Progreso. Pero La Teja tiene muchas más historias para contar, tiene muchas más historias para disfrutar. Tenemos mucho más Fix Barrio para compartir con ustedes.